Wow, me resulta fascinante pensar en la cantidad de carnaliens que ya han tomado los talleres con Tepozcuencos Coyoacán. Cada día veo más cuencos por todos lados y esto está sucediendo gracias al esfuerzo del maestro Jeffrey Torkington por expandir este mensaje. Estos instrumentos místicos y mágicos, lo único que pueden traer a tu vida es felicidad. Así que se vienen 4 fechas para que te inscribas a estos cursos. Presta mucha atención. En Querétaro del 17 al 19 de noviembre, en Hermosillo del 24 al 26 de noviembre, ambos cursos con el maestro Ramón Aldecoa. Con el maestro Jeffrey Torkington hay otras 2 fechas, del 17 al 19 de noviembre en Coyoacán, en Ciudad de México, y del 8 al 10 de diciembre en Amatlán de Quetzalcóatl. Es muy importante que escuches los episodios que ya tengo con estos maestros para que comiences a conectar con ellos. Acaban de abrir una tienda nueva en Coyoacán, así que escríbele a Jeffrey y conecta con él. Más 52 55 44 43 0106. Búscalos en Instagram como tepos con z-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Carnaliencito de mi corazón, estás a punto de escuchar una entrevista maravillosa con Juan Carlos Torres. Él es un escritor y psiconauta colombiano con múltiples matices para explorar y compartir. Aunque es abogado de profesión, hoy se define a sí mismo como un viajero espiritual e indagador de los misterios del universo. Fue director de discursos de 2 presidentes colombianos. Entre sus obras está Operación Jaque, El Gran Libro del Bicentenario y Una Conversación Pendiente, con las que contribuyó al entendimiento de la compleja realidad y la búsqueda de la paz en su país. Con su más reciente libro, que por cierto me tiene fascinada y es el libro que estoy leyendo en este momento, que se llama Soy Búho, Juan Carlos ha incursionado en la literatura de desarrollo personal, chamanismo, espiritualidad y todos estos trips que tanto nos fascinan. Y desde estos contenidos, él está promoviendo mensajes de unidad y de despertar de conciencia humana. A eso es ahora a lo que se dedica. A eso dedica su vida, a despertar con entusiasmo y convicción a todos los que se acercan a él. Aquí entre nos te voy a contar un secreto. Juan Carlos es tan psicodélico que mientras escribía los discursos de los presidentes colombianos, él se iba a tomar yagé y en esos viajes encontraba mucha inspiración para escribir los discursos más bellos del universo. Aquí te dejo con Juan Carlos Torres. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por resonar, gracias por abrir tu mente a estos contenidos. Para mí es un honor tenerte por acá. Estoy muy emocionada con la entrevista que estoy a punto de presentarles, a punto de tejer, a punto de manifestar. Creo que va a ser algo muy especial para todos ustedes. Creo que no es coincidencia todas las personas que se van cruzando en mi camino y que muy claramente el destino las va poniendo así como fichitas para abrir temas de conversación súper interesantes. Estoy con Juan Carlos Torres, que es un hombre que tiene un camino muy largo y si nos dedicáramos a explorar su biografía en este episodio tal vez se nos irían 3 horas y no llegaríamos al final de toda su historia de vida. Así que agregaré un apartado al inicio de este podcast contándoles quién es y vámonos de lleno, comenzando por cómo escribes Soy Búho. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan Carlos? Hola, Janina. Qué alegría tan inmensa estar en tu podcast. Lo escucho, me encantan tus invitados, me encantan tus monólogos y saber que ahora estoy en Ciudad de México frente a frente contigo y obviamente con tu audiencia me da una inmensa felicidad. Gracias. Inmensa felicidad. Acá estamos en este lindo país, entre otras razones, para hablar de mi último libro que se llama Soy Búho. Soy Búho tiene como subtítulo
un viaje de conocimiento de las plantas sagradas al camino interior. Es un libro que publicamos con Editorial Planeta Colombiana. Se lanzó oficialmente el 27 de octubre del año pasado. Luego estamos más o menos o exactamente a 11 meses de la fecha en que se lanzó. Y desde entonces, pues Búho ha estado volando en las mentes y los corazones de sus lectores, llevando mensajes de búsqueda de la paz y la sabiduría interior a través de varias herramientas. Una de ellas son las medicinas sagradas, porque yo cuento en este libro una trayectoria de básicamente 5, casi 6 años de trayectoria muy intensa en el mundo de las medicinas sagradas, de las plantas de poder y animales de poder también. Pero no solo eso, también con otras herramientas que podemos tener para llegar a nuestro interior, como la hipnoterapia, la meditación y también el peregrinaje, porque otra parte de lo que yo cuento en el libro es un viaje en solitario de 40 días en el Camino de Santiago de Compostela. A través de todos estos caminos que básicamente cronológicamente comenzaron en agosto del 2016, entonces estamos hablando hoy, hace 7 años, encontré una serie de respuestas, encontré una serie de experiencias, conocí personajes maravillosos, me pasaron vivencias absolutamente mágicas y sentí que todo esto no podía quedarse para mí solo, que lo que uno vive, lo vive para uno y para los demás. Hay una amiga muy querida que dice que hay un juego, en Colombia jugamos las escondidas, en que si uno llega al tapo, que es cuando uno queda como protegido, uno puede decir tapo por mí y por todos y salva a sus amiguitos que todavía no han sido encontrados. Acá también lo hacíamos y decíamos, zafo por mí y todos los demás. Eso, sapo. Zafo por mí y todos los demás. Y este viaje de conocimiento, este viaje de alguna manera un viaje iniciático, pues no puede ser solo por mí, es por mí y por todos los demás. Entonces lo que consideré pues mi deliciosa tarea fue plasmar, como escritor que soy, en un libro todas estas experiencias. Y no solo las experiencias, también plasmar las lecciones espirituales, las lecciones de conciencia que fui obteniendo estas experiencias, lecciones que me venían inclusive de un punto de sabiduría y de entendimiento mucho mayor que el que yo tengo en mi vida diaria y cotidiana, seguramente el que alcanza uno en estados de expansión de conciencia, como los que proporcionan estas herramientas a las que me he referido. Y así pues escribí Soy Búho, lo lanzamos hace 11 meses, ahora estoy en México, donde pues está teniendo con las personas que lo han ido conociendo una bonita acogida. En México todavía no se consigue en papel, pero pues lo están consiguiendo en medios electrónicos, en Kindle o en ebook. Pero igual lo importante es este compartir que se ha creado alrededor de esta publicación. Te voy a hacer un ejercicio como escritor que creo que es súper difícil. Todas las personas que hemos vivido la experiencia del Bufo alvarius sabemos que es como de las experiencias más difíciles de describir que existen. Aunque tengamos las palabras para describir todo lo que nos pongan enfrente, esa experiencia no podemos traducirla. Así que como escritor, ¿cómo te gustaría describir ese primer encuentro que tuviste con el sapito? Excelente, yo creo que esa sería la tarea de examen o prueba final que deberían ponerle a cada escritor. Exacto. En la Academia de Escritores, si es que existiera una como tal, es describa su experiencia con el Bufo alvarius, porque si hay algo inefable en esta vida, es lo que le ocurre a uno con esta sustancia que viene de este sapito maravilloso del desierto de Sonora. Yo tuve la experiencia con el Bufo alvarius también hace 2 años y aquí en México. La tuve aquí en México en un mini pueblito que se llama Neplanta de Sor Juana Inés de la Cruz, con un grupo de facilitadores amorosos y expertos en el tema, de personas de todos los países hacían parte del grupo de facilitadores. Y cuando tuve esta experiencia realmente fueron 2 ocasiones en que en ese retiro, que fue un retiro de 6 días, probé el bufo. Lo probé con suma reverencia, con sumo respeto, con mucho cuidado y preparación previa antes de llegar a una medicina tan potente como esta.
La primera experiencia que tuve, y se nos había advertido que así podía ser, fue de tal tamaño, de tal intensidad, que no recordé nada. Claro. Es que simplemente, y yo entiendo, que llega una información tan grande a un computador que no tiene el software y el hardware para albergar semejante cantidad de información, que parece que se fundiera el disco duro. Sí. Pero sí regresé de esa experiencia, después de esos 10, 15 minutos en que uno está de alguna manera sin conciencia física o presente, con una sensación de júbilo, de energía, de amor, de éxtasis, que no podía saber por qué. Supe que estuve en un lugar maravilloso, en un lugar que me había brindado gran sabiduría y conciencia y luz. No sabría describirlo, pero como llegué, supe que venía del cielo, ¿no? Y llegué a abrazar a todo el mundo y a besar y a cantar, ¿no? 2 o 3 días después pedimos que nos dieran una segunda experiencia con Buffalo Varios, algunos que la sentimos tan amorosa que intentamos repetirla y por fortuna el facilitador accedió. Y yo fui a esta experiencia con un propósito claro. Pedí a la medicina y pedí al sapo: denme una experiencia que yo pueda recordar. Denme algo que así sea una pequeña porción de esa vivencia logre ser descifrada por mi limitada mente humana para que yo pueda expresarla en palabras y recordarla a mi regreso. Y mientras estaba aspirando el humito de la pipa de vidrio, yo: dadme esa experiencia que pueda recordar, decía, dadme una experiencia que pueda recordar. Bueno, por supuesto, y aquí voy a intentar hablar de lo inefable, ¿no? Entré en un mundo absolutamente gigantesco, pero mi sensación fue como si en la vida diaria yo viviera como con un globo de aire o un balón, y yo pensaba que yo estaba dentro del balón y que afuera estaba todo el mundo, como afuera del balón. Y de pronto, con el bufo, se diera la vuelta y todo quedaba adentro. Es decir, los árboles, las montañas, el cielo, las personas, quedaba dentro del balón y yo también. Y el balón era yo. Entonces, lo que se percibió de una manera absolutamente clara es que todo estaba dentro de mí. Todas las personas que me rodeaban, todas las montañas que me rodeaban, todos los paisajes, todo estaba dentro de mí y básicamente yo era el universo. Es tan gigantesco, es tan fabuloso darse cuenta de eso. Y en medio de ese universo interno que descubrí adentro de mi balón, vi a las personas que estaban conmigo en la ceremonia y me acercaba a ellas, y particularmente con uno de ellos, con un señor estadounidense. Entablé una conversación absolutamente telepática, que creo que va incluso más de la telepatía, porque era simplemente que lo que él sentía, yo lo sentía, y sentíamos solo amor. Y lo abracé con mi amor. Y otras personas que aparecían ahí, incluyendo mi esposa Maite, que estaba en la experiencia, la vi y solo sentí su amor. Dentro de esa gran burbuja que era yo y que era el universo, solo había amor, alegría, una sensación de plenitud como ninguna, una felicidad, unas ganas de dar y de expandir como pocas. Y estaba yo en esas, y bueno, después cuando ya veo el video de la ceremonia, pues eso es lo que yo estaba viviendo internamente, pero en un momento dado me levanto y empiezo a corretear por el jardín y a buscarlos a todos para darles besos y abrazos. Quería amar a todo el mundo. Yo no me acuerdo, pero acabé corriendo, después vuelvo a caer en el prado y regreso con esa felicidad de saber, y lo sé hoy a conciencia, que somos el universo, que el universo está dentro de nosotros y que nuestro verdadero yo es el Dios del que tanto hablamos. Qué impresionante es ese momento en el que deja de ser la frase hippie de todos somos uno, deja de ser la frase hippie para convertirse en la realidad, ¿no? O sea, en encarnar verdaderamente ese concepto.
y de repente estamos en esta experiencia de es que es real, o sea, las líneas de separación son un concepto que nos hemos inventado para poder clasificar, para poder decir sí, no, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo, pero al final cuando tienes la experiencia de unidad te das cuenta de que esos conceptos son simplemente, pues no sé, como una forma de agarrarnos de algo, ¿no? Pero en ese espacio de vulnerabilidad donde no se puede agarrar uno de nada, es que no puede caber concepto alguno. Qué hermoso que lo hayas vivido así y que te haya cumplido, ¿no? Ese pedido que le hiciste al universo. Dame aunque sea alguito de que yo me pueda traer de allá para acá. Sí, y eso que tú dices es muy bonito. Somos uno. Puede parecer eso una frase hippie, un cliché, o una frase rosa también, simplemente somos uno. Claro que somos uno y muchos lo están entendiendo, muchos lo están viviendo a nivel de sentimiento o a nivel intelectual. Pero yo creo que para mí el sentido de las plantas sagradas o las medicinas sagradas es como el taller práctico en el que tú ese concepto que puedes mantener a nivel intelectual, incluso creerlo firmemente, que somos uno con el universo y con el reino vegetal y con toda la humanidad y con todos los seres vivientes, es real. Mejor dicho, ahí ya tú en la práctica dices, es que no cabe duda, es que no cabe duda. Entonces me parece muy, muy bonito que los que tengan el valor y la fuerza de ir a ese mundo para comprobarlo en la práctica, pues lo hacemos, y no solo lo hacemos, sino que lo contemos, ¿no? Para que otros de paso se enteren de que esa frase no es solo una frase cliché, es la pura verdad de la vida. Como astronauta regresando del espacio comprobando que sí existe la luna. Claro, no tenemos que ir todos a la luna. Exacto. Pero por fortuna viene Armstrong y vienen todos estos astronautas y nos dicen, sí, la luna es así, ya está, sí. y lo creemos y quedamos muy contentos de saber cómo funciona la vida y el universo, ¿no? ¿Cómo es que te autonombras soy búho? ¿Cómo comienza este viaje de llamarte a ti mismo el búho? Pues mira, es muy bonito porque eso fue en una ceremonia de ayahuasca y en Colombia le decimos a la ayahuasca yagé. Sí. Entonces fue en una ceremonia de yagé, en un centro de yagé que queda en un pueblito cerca de Bogotá, a 2 horas y media por carro de Bogotá, donde yo tuve mi primera experiencia de yagé y la mayoría de mis experiencias las he tenido en esa bella maloca que regenta una chamana de nombre Doña Marta Burgos junto con sus hijas. Y es muy bonito además porque tiene esa energía femenina de dadoras mujeres que dan la medicina o el remedio, como le dicen en el Putumayo. Qué lindo. Ellas son descendientes de taitas de Putumayo. Y bueno, yo ya había tenido ciertas experiencias allá con el yagé, pero en un momento dado, tú sabes que uno siempre cuando toma esta medicina se procura tener como una intención o una pregunta. Sí. Y yo tomé mi copita de yagé y se me ocurrió preguntar, ¿cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Dale, qué buena pregunta. Mi verdadero nombre, ¿no? Porque uno siente, pues, el nombre humano es solamente una partecita de la identidad de uno. Y pregunté, ya cuando el yagé estaba empezando a hacer efectos, y llegó inmediatamente la palabra búho. Búho. Y no le creí. Pensé que yo me lo estaba inventando. Pensé, no, búho es como un arquetipo muy típico de un animal de sabiduría, de conocimiento, de estudio. Yo siempre he sido una persona como estudiosa e intelectual, entonces dije, me lo estoy inventando que yo soy búho. Yo quiero un nombre como raro, como Arzaak o... Sí, vengo de la constelación no sé cuál, ¿no? Sí, como Malayek, no sé. Búho me pareció simple. Ajá. O inventado por mi misma mente, y lo bloqueé, ¿no? Es más, yo salí de esa ceremonia y justamente estaba un ruso que nos había ido a dar campo por primera vez allá en ese lugar de Tena, y el ruso lo primero que me pregunta es, ¿tú cómo te llamas? Lo primero, apenas yo salgo de la puerta de la maloca, digo, no sé, aquí me dicen Juan, pero yo sigo buscando mi nombre, y fíjate que me lo habían dado. Pasaron 3 meses y regresé a la maloca a otra ceremonia, y estando yo en mi colchoneta, me llama la hija de la chamana, que es una fiel discípula de Hermes Trismegisto, el gran maestro ascendido. De hecho, hay un retrato de Hermes en el cuartico donde las chamanas permanecen en la maloca. Y me dice, ven Juan, te tengo una pregunta. Yo a nadie le había contado sobre lo que me había pasado 3 meses atrás. Y yo voy, me paro frente al cuadro de Hermes Trismegisto. Y me dice, Carolina, el maestro te manda a preguntar,
¿qué es búho para ti? No. Así. Y fíjate que yo lo había bloqueado tanto que no me acordé. Yo dije, hace poco me pasó algo con búho, con la palabra búho, pero no me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua. Me dice Carolina, pues el maestro te manda a decir, tú eres búho. Tú eres búho porque tú, como los búhos, eres el encargado de observar, atestiguar todo con una visión periférica que alcance no solo al frente, sino también a los lados y atrás. Y tú estás siempre observando. Y tu tarea es observar, atestiguar y narrar todo lo que ves. Me encanta. Tú eres búho, tus palabras, tus pensamientos vuelan como alas, tus palabras son ligeras como plumas. Cuando encuentras una idea, te aferras a ella como una presa. Y cuando hablas, las personas se callan para escucharte. Apréndete eso. Y siempre que estés en tu trabajo, en tu escritorio, ten plumas contigo que te acompañen, que te van a inspirar. Ese fue el mensaje de Ernesto Megisto. Yo regresé a mi colchoneta, bueno, me aprendí las frases que me dijo, muy emocionado. Y pocos días después recordé mi visión original. Más tarde, en otra sesión, buscando yo el título del libro, pues ya me llegó completico un texto que empezaba diciendo, soy búho. Y es el primer capítulo del libro. Mejor dicho, por todo lado me llegó la información. Si tú me preguntas quién me dijo que yo era búho, pues me lo dijo mi yo superior en la primera sesión que lo pregunté y después me fue confirmado por el maestro Hermes. No, me encanta esa historia. Me encanta porque además, ¿cuántas veces recibimos información súper precisa y decidimos no creérnosla? ¿No? O sea, como que hay una parte de nosotros muy renuente a esa intuición, a esa sabiduría, a ese yo superior que sí está en comunicación y sobre todo cuando estamos en procesos con medicina, que nos está dando pues justo la respuesta que estamos buscando. Y mira, te la tuvieron que confirmar para que dijeras si es cierto. Y lo que tú dices es cierto, el universo nos vive mandando señales que desatendemos permanentemente. Sí. Creo que una de las tareas más importantes que tenemos que hacer en la vida y que nos ha enseñado este camino es estar atentos a las señales y hacer caso. Sí. Porque vienen una vez y vienen dos y vienen tres, pero de pronto no vuelven y son señales muy poderosas, ¿no? Que te dan una guía en el camino de la vida. Me encanta que se haya vuelto el título de tu libro. Otra historia tuya que me fascina es esa vez que te ganaste un premio millonario. Cuéntanos, por favor, esa historia porque me parece fantástica. Sí, pues mira, tú empezaste diciendo que han caído muchas fichas acá en tus últimas entrevistas y que seguramente no son coincidencias y claro, lo que uno se va dando cuenta en la vida también, ahora que hablábamos de señales, es que nada en la vida, nada es coincidencia. Cuando tú miras después tu vida retrospectivamente te das cuenta que cada punto y evento que viviste te llevó a un siguiente evento y a otro evento que van conformando un tapiz mágico que te lleva a un lugar preciso, a una experiencia que tú tenías que vivir. Me pasó con el programa que es conocido a nivel mundial, yo creo, ¿Quién quiere ser millonario? Que llegó a Colombia más o menos, esto fue como en el año 2000, bueno, con gran espectacularidad, el programa ¿Quién quiere ser millonario? Y un gran presentador de televisión, era el que hacía las preguntas, y la música que es universal, la música del programa. Cuando yo leí, y recuerdo perfecto ese momento, estaba con mi esposa en un apartamentico muy chiquito en el que vivíamos, un altillo, pero muy pequeñito, donde nos tropezábamos cada rato el uno con el otro. Era nuestro apartamento recién casados. Y leí las bases del concurso. Es un concurso del que tiene las siguientes, pues son 15 preguntas y ahí la llamaba un amigo y el 50-50. Yo dije, Maite, este concurso está diseñado para mí. ¡Qué emoción! Yo me lo voy a ganar. Así le dije, me lo voy a ganar. Pero dejé pasar un año y Maite, mi esposa, decía, pero bueno, este apartamento ya nos está quedando pequeño. ¿Cuándo será que nos pasamos a otro? Y yo le dije, cuando cambiemos de siglo, es decir, en el 2001, eso será un hecho. Llegó el 2001, igual no había el dinero para hacer el cambio. Entonces dije, llegó la hora. Empecé a llamar al programa de televisión. Eso, le preguntan un computador o unas preguntas de cultura general. En fin, uno va pasando ciertos filtros hasta que llegué al lugar y llegué al concurso. Quedé clasificado como participante. Y aquí las coincidencias, porque mira, me pasó en buena medida lo que pasa en la película Slumdog Millionaire.
Amo esa película además. Es muy buena. Sí, es buenísima, es muy buena. es buenísima. Y claro, yo era una persona, y pues sí soy una persona que sí soy un lector y estudioso, o sea, pero uno no puede manejar todos los temas que le pueden preguntar en un programa de cultura general e inclusive de cultura popular, como ¿Quién quiere ser millonario? No, es infinito. Es infinito, eso tú no puedes estudiar para ese programa. Sí, ¿no? Tú vas con lo que tienes, ¿no? Y yo llegué con lo que tenía, y hubo preguntas pues que sí me sabía por cultura general o por cultura de historia. Pero por decirte algo, había una pregunta sobre política de República Dominicana. Me nombraron 4 políticos de República Dominicana y cuál de ellos nunca había sido presidente, etcétera, ¿no? Pues uno conoce República Dominicana generalmente por su música, por sus playas, por sus costumbres, pero no tanto la política. No. Pero resulta que 3 semanas antes había visitado a Colombia el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Yo trabajaba como asesor de discursos del presidente de la República y yo escribía todos los discursos internacionales. Entonces, ¿qué hice yo? Pues me encerré 3 días a aprender historia de República Dominicana, cultura, poesía, para hacer el discurso del presidente Pastrana al presidente Fernández. Y me sabía esos No puede ser. Cuando el locutor me pregunta, él diciendo va a pedir ayudas o algo, y yo inmediatamente me acuerdo la respuesta era Juan Bosch, que es un político de allá, de República Dominicana. Le dije, Juan Bosch, última palabra. Dice, pero usted, ¿por qué sabe eso? ¿No? Esa era la pregunta como para acorcharlo a uno, ¿no? Le dije, no, lo sé, ¿no? Y como con otras 2 preguntas pasó así. Ya la pregunta penúltima, que era en Colombia son 100 millones de pesos, eso hoy por hoy equivale con unos 25.000 o algo más dólares, pero desde 2001. Y yo le había prometido a Maite, mi esposa, que si yo llegaba a esa instancia y no me sabía la respuesta, pues yo me retiraba, porque ya tenía asegurado un cierto seguro muy bueno que había ganado hasta entonces. Y si contestaba mal esa pregunta, se me caía todo. Y la pregunta fue, imagínate cuántos Grammys al mejor artista pop ganó Eric Clapton en los 90. No. ¿No? Pues no hay manera de tiene saberlo. que ser uno el super fan de Eric Clapton, y sí. creo que ni siquiera para saberse eso. Sí. Y era 1, 2, 3 o 4. Por fortuna me tenía el 50-50, entonces quedaron 1 o 3, igual nada. Pero ahí sí me encomendé a Los Ángeles, a la suerte, y cumplí la promesa que le había hecho a mi esposa. Me fui con 3, había ganado 3. Pues eso, ahí caían serpentinas, tal, etcétera, ¿no? Ya la última pregunta sí me retiré, pero igual para entonces era la persona que había ganado el premio más gordo de la televisión colombiana hasta ese momento. ¡Qué emocionante! Y como yo trabajaba en la presidencia, me he hecho eso hasta el presidente de la República estaba pendiente del programa y todo el mundo. Fue muy bonito. Fue un cuarto de hora de popularidad como bonito, pero lo más bonito de todo es que con ese premio cambiamos de apartamento y por fin pudimos comprar el apartamento que soñábamos y donde vivimos todavía. Vámonos a la parte mística de esa experiencia, ¿no? Sí. Porque yo siento que a mí a lo largo de mi vida me han pasado situaciones que no son iguales a esta, pero como en la columna vertebral de la experiencia sí. Hay una certeza de que por ahí es, o de que el universo sí te lo va a dar, o de que eso sí es para ti. O sea, no sé, como que hay algo que nace dentro de nosotros y que nos da esa confirmación, que es como una flecha que va así derechita y nada la para. Y tienes como, ¿sabes? Igual la gente incluso lo toma como con un ego muy fuerte que dice, así va a ser y estoy seguro, ¿no? A mí me pasó con la casa en la que ahorita vivo. Uh-huh. Yo, desde el momento en el que vi esa casa, dije, esta casa va a ser mía. Y yo tampoco tenía ni el dinero para comprarla ni absolutamente nada y de repente fue mía. Sí. ¿Qué pasa dentro de nosotros cuando se sienten esas confirmaciones? ¿Qué crees que es lo que se mueve? ¿O crees que es que le hablamos como de forma muy específica al universo y el universo obedece? ¿O que esa emoción que no titubea genera realidades súper contundentes? ¿Qué crees que es como la columna vertebral de esas manifestaciones tan cabronas? Yo creo, primero, que esas manifestaciones ocurren en cada momento de nuestra vida. Y para cosas buenas y también para cosas malas, porque tú te dedicas a programar con tu mente que te va a ocurrir una enfermedad o un accidente, y después te ocurre la enfermedad o el accidente, y ahí tienes el sesgo de confirmación en el que dices, ve,
Claro, yo me imaginé que iba a tener ese accidente y por eso es que tuve el accidente o me robaron, pero la verdad es que tú te lo estabas buscando, ¿no? Con tus miedos y con tu programación. Y lo mismo al revés cuando programamos cosas buenas. Pues decía ahorita con la experiencia del bufo que uno es el universo y somos pues los creadores de nuestra experiencia, absolutamente. Eso es lo que cuando salió este libro y la película del secreto, pues se llama tanto la ley de la atracción o la ley de la manifestación, pero va incluso más allá de eso porque esa película se quedó como en que programemos tener un Ferrari al frente de la casa y pongamos una foto y en unos años el Ferrari estará, pero pues qué tontería gastarse todo este poder en tener un Ferrari. Claro. Cuando lo puedes gastar o no gastar, sino invertir en tener felicidad y paz y una vida absolutamente plena de sensaciones que van mucho más allá de las cosas materiales. Entonces, sí, yo estoy convencido por todo lado y yo invitaría a que cada persona que nos esté escuchando ahora como que mire su vida, su biografía y diga, a que todo esto que tengo, yo lo pedí en algún momento. Y lo pedí con una mezcla de firme intención, de creencia y de emoción. Cuando tú al pensamiento y al deseo le agregas la emoción, como por decir algo en ese momento en que yo estoy con Maite sentado sobre la cama y digo, este programa me lo voy a ganar, es un decreto absoluto, el universo que eres tú, oye, y empieza a mover las fichitas, ya tú te puedes desentender del tema, ¿no? Ya dejaste el tema en manos del maestro, ¿no? Sí. Y a los 2 años, 3, a veces 5, 10 años, oye, pasó, o tu casa, ¿no? Pero es que absolutamente todo, ¿no? Mira, un ejemplo rápido, yo cuando tenía unos 17 años, algo, escribía unos poemas, yo es que era poeta, y un poema lo escribí a mi mujer ideal, ¿no? No tenía novia ni nada, entonces, se llamaba Ángela, y decía, Ángela, ¿me recuerdas? Yo fui quien te inventé, yo fui el que desde niño soñó con tu presencia, y el que te dio tu nombre, del que me enamoré. Y le pedí a un hermano mío que era artista, que me hiciera un dibujo para ese poema. Puse el dibujo colgado en el armario al frente de mi cama. Y todas las noches, buenas noches Ángela, todas las mañanas, buenos días Ángela, ¿no? Y llego ya a la universidad a estudiar Derecho y me encuentro con todas las compañeras de Derecho. Mi primer impulso fue buscar ángelas, ¿no? Ninguna correspondía como al dibujo, pero bueno, igual intenté con algunas ángelas, no funcionó. Pero la mejor amiga de una de esas ángelas se llamaba María Teresa y resultó que era una niña encantadora, maravillosa, libre, pues justo como me gustaban a mí. Y después empecé a salir con esta niña y cuando ya nos hacemos novios y la miro bien, digo, pues es la del dibujo, es que está igualita, ¿no? Y le tomo una foto al dibujo y a ella con el mismo peinado, etc. Y tú la ves y dices, claro, es un retrato. Entonces, imagínate, ya no solo programar una casa o ganarse un concurso, sino el amor de tu vida, ¿no? Lo creas. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Rayuela, sí, de Julio Cortázar, sí. Que tiene un texto que dice, toco tu boca y dibujo una boca muy específica y entre todas las bocas que existen, siempre dibujo solo esa boca, ¿no? Y que es la boca que anhelo y es la boca que quiero besar y es esa boca que como que entre todas las bocas es la única que quiero que exista en mi universo. Y creo que es como una acción como lo que estás contando, ¿no? Como que Julio Cortázar dice, pues la única boca que anhelo es esta y se le aparece esa boca y es la boca de su amada. La maga, debe ser, pues de Rayuela. Exacto. Pero mira, y ahora que hablamos de este tema, yo estoy convencido que en estos tiempos actuales, en este tiempo que está viviendo la humanidad, que se está viendo como una expansión de conciencia vibracional, como que el tiempo no alcanza, como que está aceleradísimo todo, nos pasa de todo, en pocas horas le pasa a uno de todo, pero al mismo tiempo amaneció y ya está atardeciendo en lo que uno no se ha dado cuenta. Sí. También, yo no sé si esto está pasando después del 2012 con todo este cambio vibracional que generó lo que iba a ser el supuesto fin del mundo maya, pero está pasando. Creo que también estos superpoderes, llamémoslo así, superpoderes de manifestación, están exacerbados, están funcionando con una rapidez
mayor que lo que funcionaban antes. Y también creo que es bueno que todos miremos cómo está sucediendo. A mí me está sucediendo. A mí ¿no? también. Que tú dices, estás viendo un vaso y dices, ay, qué rico que alguien me ofreciera un tequilita, ¿no? Pero es que no acabas de decirlo, cuando ya está llegando alguien te provoca, ¿quieres un tequila? Sí. ¿No? Yo estoy ahorita en México y hace 2 meses por a través de internet algún mexicano que leyó Soy Búho me contactó y después alguien me dice, qué bonito que estuvieras en México para este festival, un festival que hubo de conciencia, de terapias alternativas. Y estoy en México. Y te digo algo más, ¿no? También escuché cuando el Topo te entrevistó en una bella entrevista en su podcast, el Topo. Que le mandamos saludos a Miguel. Un gran saludo a Miguel. Él es causante de muchas cosas bonitas que han pasado en mi vida y con el libro y de este encuentro. Qué bueno. Y yo oí la entrevista con Janina Tomasini y por supuesto yo quiero conocer a esta mujer. Claro, es que basta con que uno diga eso y el universo empieza a mover sus fichas. Pero lo que te digo es que ahora es más evidente. Sí. Como que está pasando más rápido. Amiguitos, hagamos una pausa de un segundito porque los quiero invitar a algo muy especial. Se viene el Ritual de la Luz, Danza de Día de Muertos, un evento que te va a fascinar. Es el Wellness Fest y se presenta Rodrigo Gallardo, un músico que si no lo has escuchado te invito a que lo busques porque realmente su música es maravillosa. Esto va a suceder el 2 de noviembre en San Miguel de Allende en el Hotel Real de Minas. Además del concierto va a haber DJs, va a haber una actividad con Víctor Argüelles para honrar a los ancestros, prácticas de breathwork, ceremonias de cacao, aperturas del espacio sagrado con danzantes y abuelos con Martín Buenviaje, cena de luz con los ancestros, artistas de caracterización de Catrinas y Catrines, mercado de alquimista, comidas sanas, bebidas, elixires y algo muy especial, experiencias con la luz de Pandora Star. Si no has probado lo que se siente estar enfrente de una Pandora Star, te va a volar la cabeza, te lo prometo. Entra en este instante a holos888.com y ahí puedes comprar tus boletos. Si estabas buscando un plan para Día de Muertos, pues este es el plan más padre de todos. Te repito, entra a holos888.com, explora la página porque también ahí hay cosas fantásticas y nos vemos por ahí. Pero ¿sabes qué? Conforme estás hablando esto, estoy pensando que el ingrediente mágico y el más importante de todo esto es la emoción. Sí. Cuando tú estás emocionado con la vida, hay como un anhelo del universo por sorprenderte, ¿no? Y pareciera como que la película se pone más interesante y de repente, ¡ay, el videojuego! Mira qué locochón se puso y mira, ya me manifestó esto, ya me puso esta fichita por acá. Pero esa emoción creo que es como justo la chispa que enciende como todas estas creaciones. Y lo combinaría también como con una certeza al desconocimiento, en donde estás cómodo en ese no tengo ni la menor idea de nada. Tú después de tanto leer, después de tanto escribir, después de escribir todos estos guiones para los presidentes, para este premio Nobel de la Paz, para todas estas cosas que has hecho, o sea, todo ese caminar, ¿crees que sabes algo? ¿O crees que dentro de más sabes, menos sabes? Exactamente lo segundo. Pues ya lo había dicho Sócrates, ¿no? Sócrates, solo sé que nada sé. Y por eso es el gran sabio de la antigüedad. La máxima de las máximas. La máxima de las máximas. Mira, entre más creemos que sabemos, más nos damos cuenta que no. Es una fortuna, eso es lo que hace emocionante este viaje. Es una fortuna no ser nosotros los que manejamos el guión de nuestras vidas, porque lo manejaríamos con muy pocos elementos de juicio y serían unas vidas monótonas, cíclicas, repitiendo el pasado en el presente y después para el futuro, porque no se nos ocurre nada más que lo que ya vivimos. Claro. Felizmente el universo es un guionista maravilloso que tiene todas las posibilidades a su alcance para jugar con nuestras vidas de una manera emocionante. Entonces, no sé nada,
Comparto mi no saber con el que quiera, comparto mi pasmo, comparto mi asombro, comparto mis ganas de aprender y me declaro alumno eterno y nunca maestro. Y eso me parece fascinante, ¿no? Y eso es lo que hace que haya emoción en este juego de la vida. Y creo que diste del clavo, ¿no? La palabra sí es emoción. Vivamos nuestras vidas emocionantemente, pero además seamos inteligentes y pongámosle esa emoción solo a las cosas buenas. No nos dediquemos a criticar y a juzgar o a ver lo que está malo, porque evidentemente lo atraemos. Sí, ¿No? sí, sí. Dediquémonos, esto que estoy gozando, gocémoslo mucho y concentrémonos en eso. Tengo una especie de teoría con los noticieros, y tú que eres comunicadora, los telediarios, ¿de qué tratan siempre? Pues de las malas noticias que hay en tu país, en tu ciudad y en el mundo. Hubo un terremoto en tal parte, en tal guerra pasó tal cosa, violaron a una niña en Afganistán, la pandemia va a volver a empezar, lo que tú quieras. Tú oyes algo y sales deprimido. Pero eso para mí, yo lo llamo el noticiero del hormiguero. Y yo me imagino que todos somos hormiguitas. Nosotros vivimos en un hormiguero y podemos estar tranquilos en nuestro hormiguerito, en un arbusto muy bonito con flores. ¿Qué tal que nos la pasáramos escuchando noticias de que en el hormiguero del jardín vecino pasó el perro y mató a 10 hormigas? Que cayó un árbol y se acabó el hormiguero del parque municipal. No tendríamos vida, las hormigas siempre les están pasando cosas. Entonces, como que la invitación es dejemos de mirar el noticiero del hormiguero y hagamos que nuestro hormiguero sea bonito mientras no pase el perro y nos pise. Pero eso no importa, ¿no? Entonces, como enfoquémonos. Y es que además el miedo nos frena el intelecto, ¿no? Creo que son como programas, informaciones que están diseñadas justo para frenar el intelecto y que la sociedad vive en ese miedo y entonces deje de crear y deje de fluir y pertenezca a un sistema, ¿no? Es como todo un diseño súper estructurado de todo esto. El miedo le sirve a los poderosos, entre comillas, a los que quieren mantener un cierto control sobre la sociedad. Pues claro que le sirve que todos vivamos con miedo y ellos vender el remedio para el miedo o las armas para defendernos de lo que no tenemos que defendernos. Pero... ¿Y cómo las medicinas nos van llevando a alejarnos de eso, no? O sea, yo personalmente no veo televisión, no veo noticieros, no sigo cuentas que tengan violencia en Instagram o como en ninguna de mis redes sociales. No veo ningún contenido que tenga violencia, o sea, tampoco como películas, o sea, procuro que de verdad como que toda la configuración sea muy bonita porque siento que eso también influye en lo que yo creo en mis sueños, lo que creo en mis viajes, entonces procuro como nutrirme de lo más luminoso y lindo. Y creo que esta teoría que dices de los hormigueros es un poco eso, o sea, ¿por qué me voy a estar fijando en los 89 hormigueros de alrededor si ya tengo suficiente con el mío y con todo decoras tu hormiguero y haces bonito, ¿no? Sí. Mejor ya enfócate en eso. A ver, Juan Carlos, dime, ¿qué pasa ahora con todas las personas que como tú y como yo hemos tenido un camino súper comprometido con las medicinas? Hemos ya tenido mucha exploración, muchas revelaciones, digamos que ahorita podríamos abrir procesos de integración muy largos con todo lo que ya recibimos. ¿Cómo lo traemos para acá? ¿Cómo honramos toda esa enseñanza? ¿Cómo nos convertimos en la enseñanza? Qué bonita pregunta, porque evidentemente con este tema y con muchos otros uno se puede quedar solamente en una práctica reiterativa y cíclica, sí, que nunca termina, ¿no? Y eso se da en todos los casos. Tú, por ejemplo, conoces unas personas que estudian toda la vida un tema y como que nunca acaban, ¿no? Y después pasan de la maestría al doctorado y después el primer postdoctorado y segundo postdoctorado y tienen 80 años y siguen estudiando porque creen que nunca van a acabar. Y uno pregunta, pero ¿cuándo van a aplicar ese conocimiento que han tenido en algo práctico, ¿no? Y lo mismo puede pasar con el mundo de las medicinas, que se ha expandido bastante en general para bien, pero también a veces de manera inadecuada cuando se hace por personas irresponsables y sin las debidas preparaciones tanto de la persona que lo da como de las personas que lo reciben. Y uno puede quedarse en ese mundo porque es emocionante, porque es interesante, porque uno tiene revelaciones, porque uno viaja y conoce gente y nunca sabe qué va a pasar con cada trip en el que te estás metiendo.
Y eso hasta cierto punto. Pero lo más importante, sí, es la integración. ¿Cómo vamos a vivir todo lo que hemos aprendido? Porque uno aprende muchísimo en el mundo de las medicinas sagradas. Uno tiene un acceso a una dimensión en que se entiende la vida de manera más clara. Es como hacer un zoom out a la realidad. Entonces, cuando tú realmente miras desde lejos el cuadro impresionista, pues te das cuenta que lo que parece una mancha realmente pues es una flor. Y entiendes el camino. Y eso es lo que nos ayuda a hacer las medicinas. Me parece que la tarea ahora de quienes estamos en este camino es ser congruentes con todo lo que hemos aprendido, convertirnos en personas que seamos ejemplo de un ser humano honorable con su ceremonia humana, honorable con lo que es estar vivos en este mundo de maravillas y de incógnitas, que podamos mostrar con nuestra vida lo que es vivir para el bien, vivir con un sentido de unidad, como hablamos ahora al comienzo. Si ya sabemos que somos uno, tú no puedes hacer daño a nadie porque te lo estás haciendo el daño a ti. Entonces vives en tu vida esa frase bíblica de trata a los demás como quieres que los demás te quieran tratar a ti. Y compartes ese amor. No se necesita hacerlo necesariamente con una planta sagrada, ¿no? Sino simplemente con un tecito que estés compartiendo con alguien, una conversación bonita, un escuchar a alguien que esté metido en el mundo del hormiguero y decirle, ¿por qué te parece si miramos más bien para otro lado donde las cosas están mejores y así empiezas a traer lo mejor a tu vida? Es sencillo, es ser honesto contigo mismo, vivir una vida muy calma y amorosa y el universo te va llevando por senderos donde puedes compartir esa forma de vida. Después de todas esas experiencias, textos, filosofadas de la vida, ¿qué piensas sobre la muerte? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Qué supones que será? Pues la muerte es la gran incógnita del ser humano y sobre lo que menos se habla. Para mí es el tema fundamental de la vida, ¿no? Parece una paradoja, pero la muerte es el tema fundamental de la vida. Porque lo único que uno nace seguro es pues, que hay fecha de caducidad de esta experiencia humana. Desde pequeño, mira, desde los que tenía 13, 14 años, yo tenía esa pregunta. En mi casa alguien había hecho espiritismo, yo empecé a hacer espiritismo con mis compañeros, tabla ouija, cadenas con posesiones y todo, porque era una pregunta que me carcomía. A leer mucho, desde Brian Weiss y las reencarnaciones y muchos autores, experiencias después de la vida que se han contado. Y la solución final la encontré en el camino de las medicinas sagradas, porque hay medicinas sagradas, hay medicinas de medicinas, pero medicinas sagradas muy potentes, como el iboga, que es este arbusto o la raíz de un arbusto africano, o el bufo alvarius, del que ya hablamos, esta sustancia que viene de un sapo mexicano, que son tan profundas que yo las llamaría que son realmente un ensayo de la muerte. Sí. Uno realmente sabe lo que es perder el personaje que está viviendo en esta tierra, como dejar de ser la persona que tiene un nombre, un apellido, una profesión, una familia, una nacionalidad. Todo eso se borra y dices, pero sin embargo sigue siendo conciencia. Y ahí dices, claro, es que eso es lo que soy yo realmente, ¿no? Yo en mi libro hablo como de la metáfora de una obra de teatro. Entonces nos hemos metido tanto en la obra que creemos que somos el personaje que hemos estado desempeñando en los últimos meses en la gira con nuestra compañía de teatro. Y de pronto nos dicen, pues ya se acabó la obra, vamos a montar otra obra, ¿no? Ya no eres el personaje, pero solo sabemos ser ese personaje y creemos que nos vamos a morir y nos aferramos. Y de pronto dicen, no, quítate las vestiduras, quítate el disfraz, quítate la nariz de Cyrano de Bergerac, si es el que estás haciendo, y verás quién eres. Y cuando descubres que eres, pero que es una maravilla, es que yo soy otra cosa. Yo puedo hacer cualquier cosa y ahora estaba haciendo esto y mañana puedo hacer otra. Total, conclusión de todo este camino de vida, pero muy confirmada, porque eso es lo que yo llamaría una confirmación por las experiencias con medicinas sagradas, pues no hay tal muerte. No hay tal muerte, simplemente hay un cambio de hora,
hay un salir de un personaje que hemos desempeñado por un tiempo, que si uno lo mira en el tiempo cósmico, es un tiempo infinitamente pequeño. Claro. Y pasamos a otro, o tal vez nos fundamos con el gran todo si estamos listos para ello. Pero lo bonito de esto es que ya lo sabemos, no porque lo hayamos leído, no porque nos lo hayan contado, no porque un espíritu nos lo haya dicho en una tabla Ouija o en una sesión, sino porque lo vivimos, lo que es ser sin ser tú mismo. Mira, Joe Dispenza en su último libro, ¿no?, que se llama Deja de ser tú, dice: el hábito más difícil de romper es el hábito de ser uno mismo. Y es por eso que no queremos morir, porque dejamos de ser ese personaje uno mismo. Lo bonito es que el uno mismo es muchísimo más que el personaje que estamos desarrollando. Y por eso también el reto evolutivo es tan difícil, ¿no? Porque pareciera que anhelamos volvernos algo, pero dejar de ser nosotros nos da mucho miedo, porque hay como ahí un en medio, como una vacuidad, como un no poderme agarrar de nada, que nos enfrenta con algo muy fuerte, que es darnos cuenta de que de verdad, pues, ¿cuál control de qué? O sea, ¿cuál control de qué? ¿No? Estamos aquí como en medio, siempre en esas transiciones. Así es, cuando tú eres el personaje en la obra, tú vas tranquilo porque tú tienes un guión y tú sabes que es, a qué horas entras a la escena y a qué horas sales de la escena y qué te va a responder el otro personaje. Pero cuando te sacan del guión y te dicen que tu vida es libre... Improvisa, ahora le vas. Improvisa. De pronto hay como un miedito, pero cuando ya le coges el gusto de improvisar te das cuenta que pues era una tontería haberse aferrado a ese papel, ¿no? Freestyle. Freestyle. Oye, a ver, y además de este libro y esta visión que tienes sobre las medicinas, ¿qué otros intereses tienes? Porque yo sé que ahorita llevas unos años de tu vida, pues como unos 5 o 6 años que estás muy clavado en esto, pero además de esto, ¿qué te satisface? ¿Qué te llena? ¿Qué estás investigando? ¿En qué andas? Bueno, lo primero es disfrutar esta experiencia vital terrena al máximo, ya que estamos en esta obra y en este papel y que podemos aprender a jugarlo con despreocupación y desapego, pues a gozarlo, a viajar esta tierra maravillosa, a viajar esta Gaia que estamos disfrutando ahora. Yo siempre recuerdo una frase de un escritor que quizá más me ha marcado en la vida, que es Carlos Castaneda, el que escribió toda la saga de Don Juan Matus, empezando con las enseñanzas de Don Juan. Y desde que lo leí, cuando yo tenía 20 y pico años, el concepto del desatino controlado es el que ha marcado mi vida, que es un concepto que enseñaba Don Juan en los libros de Castaneda, que se resume en saber que nada importa y obrar como si importara. Entonces, cuando tú ya sabes que esto es un juego, que esto es una obra de teatro, pero sin embargo lo obras con entusiasmo, porque pues estás actuando, pues haces el papel bien hecho, pero no te preocupes porque puede que te vayan a matar en la próxima escena y tú sabes que el puñalito es de utilería y la sangre de mermelada. Entonces, no, tú juegas. Entonces, estoy viviendo mi vida despreocupadamente, estoy atento a las señales que hay en el mundo actualmente sobre esta transición que está teniendo la humanidad y que yo creo que es inminente de este plano tridimensional a un plano superior. Hay mucha información coherente, congruente, y que hoy se conoce por esta explosión de las comunicaciones y de las redes, sobre el paso de la 3D a la 5D. Y me ha parecido un tema apasionante, pues el tema más apasionante posible dentro del juego que estamos jugando en esta vida, ¿no? Entonces, de hecho, sí, escucho mucho esto, estudio mucho este tema. Hay una mujer argentina que está dando un mensaje importantísimo, canalizando a la misma Gaia, al planeta azul, en su proceso de dar pronto a luz su cristal, para que los que estemos sobre ella, también nos convirtamos en seres cristales. ¿Cómo se llama esta mujer? Me ha gustado tanto que voy a ir a conocerla próximamente en Argentina. ¡Ah, qué padre! Se llama Sara Maika. ¿Y dónde la podemos buscar? ¿En YouTube? En YouTube, okay. Y en Instagram, pero yo encuentro los videos en YouTube. Y son videos con una información muy poderosa, pero sobre todo con una vibración muy poderosa. Tú los oyes y tú dices, hay algo que me vibra mucho de lo que esta mujer, que es una mujer muy sencilla y tranquila en su forma de expresarse, está contando.
Entonces, después de México tenemos planeado ir a Argentina, ahora a principios de noviembre. Planeado, digo, tenemos con mi esposa. Me acompaña en todas estas aventuras de búsqueda de para dónde vamos y cómo vamos, a conocer a Maica, con muchas otras personas que han escuchado este mensaje, a vibrar cómo es esa realidad y a seguir recorriendo Gaia, ¿no? Cumplo años el 10 de noviembre, entonces lo cumpliré en la Patagonia disfrutando de los pingüinos y el hielo. Ay, qué maravilloso, me encanta, me encanta. Sí. Si pudieras imaginarte un escenario de aquí a 50 años con toda la conciencia que se está abriendo, con los entendimientos con los que estamos conectando, con el compromiso que se está generando en muchas personas, ¿qué crees que viene? Creo que viene una onda de expansión grandísima de conciencia para la humanidad. Y ahí viene como la contrapregunta, pero ¿cómo? Si prendemos el noticiero hormiguero y estos son guerras y corrupción y robos y la gente vive con ira y con dolor y enfermedad. ¿Cuál es la expansión? ¿No? Es que no tenemos que hacerlo todos. Creo que se está llegando, y gracias a esta revolución de las comunicaciones, que está expandiendo muchos mensajes de luz, se está llegando a una masa crítica de personas comprometidas con la expansión de la conciencia, cuyo trabajo es netamente espiritual, abrirse al mensaje de la espiritualidad, para dónde vamos, a entender la temporalidad de la vida que estamos viviendo, a entender que no hay muerte y por consiguiente que todos somos uno y que ayudándose el uno al otro salimos adelante. Creo que estamos alcanzando esa masa crítica y cuando esa masa crítica se alcance, es como una especie de contagio maravilloso para el resto de la humanidad, porque ya todos caemos con más facilidad en la conciencia. De aquí a 50 años yo solo veo maravillas, pero esas maravillas puede que sean atravesadas por terremotos, guerras, nuevas pandemias. Eso no importa, esos son procesos de depuración sencillos, ¿no? A través de los cuales la humanidad va llegando a un nuevo estadio. Todo en la vida es su evolución y lo que vendrá siempre será mejor. Ahora estamos en el mejor estadio de la humanidad nunca, con todos sus problemas. Sí. Pero en el mejor estadio nunca. Somos la suma de la evolución de nuestros linajes y dentro de nosotros está el conocimiento de todos nuestros linajes. Imagínate en 50 años, en 100, acá o en el plano de conciencia en el que nos encontremos. Una amiga tiene una teoría muy interesante sobre la luz y la oscuridad, sobre los buenos y los malos, ¿no? Dice que nadie quiere venir aquí a fungir el papel del mal. Todos queremos venir a encarnar al bueno de la historia, el que trasciende en una gran historia maravillosa y trae al mundo luz, ¿no? O sea, todos queremos ser ese personaje, nadie quiere ser el ojete de la historia. Sí. Pero a final de cuentas la configuración universal siempre va a ser ese gigantesco yin-yang. No podemos solamente estar en la luz porque sin el contraste no veríamos lo otro, ¿no? Entonces, ¿tú qué concepto tienes sobre eso? O sea, sobre quienes vienen a fungir ese otro lado de la historia. O sea, ¿qué crees que sostiene ese otro lado del universo? Esa oscuridad, como le hemos nombrado. Pues yo creo que, para usar una frase trillada en el mundo espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrena. Sí. ¿Sí? ¿Y para qué viene un ser espiritual a vivir una experiencia terrena? Es la primera pregunta. Pero si están también en el mundo del espíritu, ¿a qué venimos? Escuela. Escuela, exactamente. Escuela de emociones. Escuela de contrastes. Sí. Que no se viven en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, si me refiero nuevamente a la experiencia del bufo, por ejemplo, que alcancé a contar, de lo poquito que podía contar, era solo amor, solo unidad, solo éxtasis de ser, ¿no? Uh-huh. Pero un ser espiritual de pronto quiere aprender también, en un mundo origen como es la Tierra, un mundo de células, de sangre, donde se puede uno enfermar, donde le pican y le duele, etc. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Y pasar por todas las etapas. Pero si además sabes que eso que está ocurriendo es una película o un sueño, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, tú no quieres ser un actor que solamente te den el papel del bueno de la película. Todo buen actor exige que alguna vez lo pongan de villano.
Sí. Para mostrar sus dotes histriónicas, y además son con esos papeles que se ganan el premio Oscar, ¿sí? El villano, el bueno casi nunca gana el Oscar, porque vienen a eso, o venimos a experimentar eso. Yo creo que ya los que estamos, digamos, seguramente tú, yo y muchos de los que están oyendo, no matamos ni una mosca, ¿sí? De hecho, cuando yo veo un zancudo en mi casa, yo lo cojo en un vasito y lo saco afuera, pero ya no lo mato. Pero es que seguramente ya matamos mucho. Ya pasamos por ahí. Y otros están viviendo esa experiencia. Matamos en este mundo, digamos, de holograma en el que vivimos. Ya tuvimos la experiencia. Entonces todos la están teniendo y bueno, y quizás nuestro mejor amigo en el mundo álmico es aquel que se voluntarea para venir a ser aquí nuestro villano, nuestro pinche tirano, lo llamaba Don Juan, el pinche tirano, que nos hace la vida imposible. Ese es el gran maestro. Y qué bonito en un momento en medio de la obra de teatro cuando el pinche tirano, ese jefe insoportable, ese suegro o esa suegra, ese que te quitó el novio o la novia, en fin, el que no aguantas, el asesino, que en un momento dado uno lo viera y se tuviera como esa pequeña lucidez de, este es mi amigazo, que vino a ser de villano para enseñarme a mí a sentir otras cosas, para enseñarme a mí cómo atravesar el dolor o cómo superar las dificultades, y uno poder hacer como un guiñito a ese amigo y decirle, gracias hermano, te estás luciendo con tu papel. De pronto, la próxima, yo te lo hago a ti. Entonces, es como ese juego. Y así lo veo yo. Y si lo ves como un juego, finalmente tu vida cambia absolutamente. Y tu relación con todos, nadie te puede hacer un daño real, ¿no? Estamos viviendo como una forma de experimentación de emociones, entonces cada cual está jugando con el papel que le corresponde. Lo que les decía el otro día en un podcast, de repente estamos en presencia de una película experimental surrealista de culto de la Cineteca Nacional y se pone muy locochona la película y de repente estás en una película de Walt Disney y de repente estás en la montaña sagrada de Jodorowsky, de repente, pero pues al final es como ver la película, o sea, puedes involucrarte en la película, tomarte muy en serio la película o ver la película, ¿no? Esa desidentificación con el personaje creo que también es una gran medicina. Esa podría ser como la definición de espiritualidad y de todo el camino de despertar de conciencia. Lograr ver la película desde afuera. Entendiendo que lo que está pasando adentro son experiencias que tú mismo has buscado, que tú mismo has creado, porque las quieres tener. Tú pagaste el tiquete para entrar a ver una película de horror y te estás asustando ante toda la sangre que salpica la pantalla, pero es que tú lo pagaste, tú entraste, pero al final tú sabes que esa sangre no es de verdad, que a ti no te está salpicando en tu asiento de espectador y que tampoco le está salpicando al actor que está actuando. Y que vas a salir del cine. Sí, pero te pegas unos sustotes y tu corazón se acelera. Es lo que querías en ese momento. Entonces, cuando la espiritualidad te da la posibilidad de darte cuenta de que no te debes tomar tan en serio esta vida física que te muestran los sentidos físicos, porque hay algo mucho más poderoso atrás y es un guión grande que tú mismo has construido para aprender. Y a veces ni siquiera para aprender, porque yo ni siquiera lo veo tanto como una escuela, sino para experimentar. En el libro yo cuento una vez que yo, en medio de un viaje con Yagé, pido ir más arriba y más arriba, como en niveles de conciencia, hasta que casi que me enfrento a Dios, ¿no? Y Dios era un señor sentado muy tranquilo en una mecedora, viendo desde el porche de una casa. Yo decía, ¿qué hace Dios acá viendo un paisaje del porche de la casa? Debería estar como trabajando sus grandes cosas. Y él decía, no, pues yo soy Dios. Yo quiero estar en una mecedora, en una sillita, mirando, ¿no? Y yo pregunté, ¿y qué es Dios? Y la respuesta fue clarísima. Dios es la vida celebrándose a sí misma. Y me quedó tan claro que todo lo que pasa y cada uno de nosotros son como esas extensiones de eso que podríamos llamar Dios, la fuente, universo, viviéndose a sí mismo. ¿Qué más puede hacer Dios que vivirse a sí mismo? Y qué bueno hacerlo con muchas historias y muchas locochonas, como dices tú. Me encanta esa palabra. De todas, ojalá, entre más locochonas, es que Dios no quiere historias aburridas. Sí, qué hueva. ¿No? Entre todos hagamos historias, pero también, ojalá que sean historias bonitas, pero
tenemos la opción de entrar a la película de terror o entrar a una película que sea bien amorosa y que salgamos contentos y con ganas de tomarnos una malteada y bailar, pues finalmente vas a decidir cuando de tanto ir al cine, ir a la película que te deja en paz. Y en eso estamos, en eso estamos. Ay, me encanta. Juan Carlos, ¿cuál es la herramienta más poderosa de transformación que tienes en este momento? Que la atesoras y dices, esta ahorita es mi consentida. Herramienta. Puedes irte al lado de las medicinas, puede ser no Sí. medicinas, lo que tú quieras. Mira, te voy a hablar de un libro, que es el libro que más me ha tocado a mí en los últimos 6, 5 años y al que acudo todos los días, que es Un Curso de Milagros. Un Curso de Milagros es un libro espiritual, el más avanzado y fuerte en ese sentido que ha llegado a la tierra, porque es un libro canalizado en los últimos 50 años, que es de una profundidad y una belleza, una poesía y una inteligencia sobrenatural. Es un libro que las personas que lo empiezan a estudiar a veces como que lo cogen y salen corriendo porque parece denso, parece críptico, utiliza terminología cristiana. Yo, por ejemplo, por eso no le entraba. Pero es que Porque es tengo que como, explicar. hoy no, cristiano... Como Es que no es sé. cristiano. Pero yo sé que no es cristiano, pero sí tiene ese lenguaje. Es como un reto, un desafío. Mira, te voy a usar la terminología cristiana para resignificarla, para redefinirla. Porque tú creías en el pecado, porque tú creías en la culpa y en la expiación, y resulta que nada de eso existe. Claro, ¿sí? y hay que dárselos con ese lenguaje. Entonces, Para hablemos recibir el del mensaje. pecado para que te des cuenta que eres inocente y nunca has dejado de ser inocente. Hablemos del perdón para que te des cuenta que no tienes nada que perdonar, porque nada real puede ser amenazado. Ese es uno de las frases claves del libro. Nada real puede ser amenazado, ¿no? Lo que estábamos hablando ahora, la película, todo, pues nada, pero en la realidad la película no te amenaza. ¿Sí? Es un libro que da tanta paz que hay que saberlo estudiar y tiene algo muy bonito, no tiene como gurúes del libro o predicadores del libro, sino que se reúnen las personas espontáneamente y lo leemos entre todos y entre todos lo construimos, ¿no? Sí hay personas que lo facilitan, pero es en un diálogo, ¿no? Si algo me ha dado paz es el estudio de ese libro. Yo tengo un pequeño grupito en Colombia donde lo voy explicando y lo vamos compartiendo con otras personas. Espero el próximo año ampliarlo y que lo hablemos más. Pero esa sería hoy por hoy mi herramienta. Además, lo que postula el Curso de Milagros es todo lo que venimos hablando. Y es que esta vida egoica, porque el Curso de Milagros mezcla terminología cristiana también con terminología del psicoanálisis, fuertemente. Explica lo que no se podía explicar hace 2000 años porque no existían los conceptos para explicarlo. Ahora existen y ya podemos entenderlo. Y nos muestra cómo toda esta creación egoica no es más que una ilusión de un mundo de ataque, un mundo de separación, un mundo de culpa, donde nos han vendido el tema de la culpa para que nos mantengamos aferrados, para que mantengamos viva esa ilusión y que todo lo que tenemos que hacer es observar de cerquita, como lo hacemos con las medicinas sagradas, observar de cerquita ese monstruo de culpa en el que queremos habitar y darnos cuenta que no existe ese monstruo y que tú puedes atravesar esa pared de culpa como si fuera el velo de una nube y que detrás está siempre tu verdadero ser y tu verdadero hogar. Es una invitación a eso. Entonces, por ese lado es que me encuentro más paz hoy por hoy en mi vida diaria. Si me lo recomiendas tú, le voy a echar un ojo. Échale un ojo y después te recomiendo como buenos personas que lo explican para uno quitarle ese sesgo. Por alguna razón fue construido así, como para que uno tuviera su resistencia y después la venciera y después lo amara. Ay, me encanta. Sí. Me ha fascinado esta entrevista. Muchas gracias. A ti, Janina, pues un sueño cumplido, otra manifestación. Que la emoción ha traído. Que la emoción ha traído y que sigamos trayendo más manifestaciones y tú sigas haciendo luz con tu programa y con tu vida. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te encuentran en Instagram o cómo se contactan contigo? En Instagram fácil, mi cuenta es JC Torres Cuellar. Ok. Básicamente ahí tengo un canal en YouTube que se llama Juan Carlos Torres y unos números, pero buscan Juan Carlos Torres o Soy Búho
Y hoy por Y ahí hoy, va a salir. hoy por hoy en Google eso uno encuentra por todo lado la información. ¿Y el libro entonces pueden bajarlo en digital a través de Amazon o en qué Sí, plataforma? en Amazon está en versión Ok. Kindle o en versión ebook para otro tipo de tablets. Si está por fuera de Colombia, por Colombia todavía se consigue en físico y ojalá que alguien de pronto en México se anime a publicarlo también por acá. Yo saliendo de aquí me pongo a leer tu libro, te lo prometo, y toda persona que también lo lea, por favor que nos escriba y nos cuente qué nació en ustedes a través de esta lectura, ¿no? ¿Qué se despertó a través de la palabra de Juan Carlos? Muchas gracias. Me A ti, encuentran a Yanina. mí en Instagram como Sabiduría Psicodélica y como Casete Art. Y nada, nos va a encantar leer su retroalimentación sobre esta entrevista. Ayúdanos a compartirla, mándensela a alguien por WhatsApp si ustedes creen que le puede ayudar o despertar algo lindo. Y nada, gracias. Les mandamos besitos. Bye bye.